Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Hoy tengo el enorme placer de presentar a un amengo, a un compañero de letras del otro lado, sí, del mundo, ¿no? En este caso de España, sí, Madrid, Colmenar el Viejo. Bueno, quien nos contará un poquito, sí, acerca de las actividades, sus libros que está realizando. Yo lo conozco hace mucho, 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 mucho y estaría genial que nos cuente un poco, sí, él mismo, sí, de estos poemas también que andan rondando en las redes sociales. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bien, no Bueno, me puedo quejar de momento. Héctor Rivas, sí, autor de... Sí. Noches de Quiero que nos cuento cuentes y un complejo de poquito poeta. de estas obras que tenés publicadas, ¿sí? Si están publicadas, cómo las publicaste, contanos de vos, ¿quién es Héctor Rivas? Pues Héctor Rivas es un camarero. No te voy a engañar, es un camarero, escritor. Y el tema de la literatura comencé muy pequeñito con ello. Es verdad que a mi padre le gustaba muchísimo la poesía, entonces yo leía bastante poesía con él. Y desde bien pequeñito empecé a escribir. Al principio escribía para mí, no me planteé en nada hasta que en segundo de bachillerato un profesor pues me picó porque me dijo que yo era el típico chico de clase que no hacía mucho caso a los profesores, no te voy a engañar. Y él me dijo, es que así no vas a llegar a nada en la vida. Y al día siguiente le planteé un paco de poemas en la mesa y dije, toma. Era muy amante de la poesía, ese profesor Fernando se llamaba. Él llamó a mi padre y le dijo, tú sabes lo que tienes en casa. Y ya poco a poco, pues iba publicando un poquito en redes sociales, desde bien pequeño, ya te digo, con 18, 19 años. Y en 2013 decidí, después de ganar varios concursos y demás, decidí un poco intentar dar un paso más. Y empecé a mandar el manuscrito de Complejo de Poeta a varias editoriales. Y al final, pues United PC contactó conmigo. Primero United PC, luego Renacimiento. Pero ya había dicho que sí a United PC, ya había firmado contrato. Y así nació Complejo de Poeta, un conjunto de poemas de varios años. Fue una selección de varios años de poesía. Y Complejo de Poeta, tal vez el título era un poco porque allí tal vez se ve de otra manera, pero aquí en España es verdad que el tema de un poeta, alguien sensible y que no se avergüence de ello es complicado. Porque en el instituto, en el colegio, sabes que los niños son muy crueles a veces. Entonces, era un poco, mira, como el mariquita escritor. ¿Sabes? Entonces, daba un poquito de miedo salir a la luz como un escritor, en vez de orgullo, que es lo que se debería sentir, ¿no? Y luego es cierto que tengo el Templo de la Dulce Locura, se iba a publicar, ya tenía el contrato firmado con otra editorial, la editorial Fapique, y lo tuve que tener guardado durante 3 años porque había firmado contrato con ellos y aunque la editorial ya no existía, pues yo tenía que respetar esos 3 años, me desanimé bastante y dejé de intentar publicar, dejé de presentarme a concursos, dejé de trabajar la literatura, lo utilizaba solo como un desahogo. Y hace un par de años me separé y al separarme pues me empezó a picar otra vez el gusanillo, empecé a escribir un blog literario, creo que tú lo conoces, Reflexiones tras un mandil, Sí. para hablar un poquito de las preocupaciones también que tiene un camarero, de lo que él ve detrás de una barra, de lo que vive y ahí nació Noches de Cuento, que al principio se llamaba Cuentos de Hadas para Adultos, era una serie de relatos basados de crónica social, basados en cuentos infantiles, siempre con una moraleja sobre problemas sociales como el maltrato, el, las violaciones, el racismo, todos temas que realmente a mí me preocupan, me talaron un poco la cabeza.
y pensé que tal vez a los, si a los niños les funcionan los cuentos para aprender con sus moralejas, ¿por qué no a no a los adultos también, aunque fuesen cuentos de otro tipo, ¿no? Y así nació un poco Noches de Cuento. Empezó a ser una serie en Reflexiones tras un mandil y al final una editorial contactó conmigo, esta vez sin yo buscarla, sin mandar manuscritos, sin hacer nada, me dijo tal. Y mi ex mujer, yo cuando ya iba a firmar con esa editorial, mi ex mujer me dijo, ¿por qué no lo mandas a otras editoriales? Si ya tienes esa segura, lo mandas a otras editoriales y eliges. Y así lo hice, al final me decanté por Ediciones Atlantis. Me trataron bastante bien, no te voy a engañar, no se portaron bien, la verdad es que parece que el libro va bastante bien, no me puedo quejar, por lo menos en ventas la verdad es que no tengo ni idea porque no me preocupo, pero sí en repercusión, por así decirlo, en el puesto que me ha dado un poquito en la literatura actual, no me puedo quejar, no es... Para mí ha sido como mi segundo hijo, pero ha sido el que verdaderamente me ha dado algo. Y luego, pues, canal de YouTube, con mis poesías recitando, las redes sociales, que tú lo sabes, soy muy activo en ellas. No paro, porque mi cabeza la verdad es que funciona bastante bien en ese aspecto. No me gusta y el cuerpo me lo pide. ¿Cómo has sentido esto, ¿no? Esto de tener 2 obras publicadas, ¿qué repercusión tuviste de parte de tus lectores? Contanos un poquito eso, qué sensación tenés ahora y bueno, sobre todo, ¿cuántos años tenés ahora? Porque no nos contaste eso. Tengo 32 años. Soy todavía creo que soy bastante joven para la media actual. Pero la verdad es que mi vida ha cambiado un poco y yo me lo tomo con bastante naturalidad, no lo veo como... Tal vez porque no me ha pasado como otras personas, ¿no? Yo cada vez que he querido publicar he publicado. Y, y a lo mejor eso no me hace valorar un poco el hecho de tener 2 obras publicadas, como para mí ha sido como si fuese algo sencillo y sin autopublicar, porque a mí yo siempre he intentado que primero pase por un filtro de una editorial, no me gusta el hecho de lo respeto perfectamente, ¿no? Y quién dice que en un futuro no lo vaya a hacer. Pero sobre todo al principio yo creo que antes de pagar para publicar mi obra prefería que una editorial convencional quisiese trabajar conmigo porque creyese realmente en el proyecto, porque creyese que esto, que esto podía ir para adelante. Y hombre, a mí me hace sentir orgulloso, pero realmente mi vida no es la más normal del mundo, sigue siendo la misma, no me cambia. Es cierto que sí te cambia el hecho de que la gente te conoce un poco más, pero es más por las redes sociales. Es cierto que la gente se sorprende mucho porque no están acostumbrados a ver a un camarero que normalmente les sirve la caña a que publique un libro. Pero mi vida realmente no ha cambiado demasiado. Tal vez un poco el orgullo de mi hija, tal vez sí, sí que eso sí me gusta, ¿no? Porque es una niña de 4 años que no para de repetir que su papá escribe cuentos, aunque son cuentos que ella no podrá leer hasta los 16, 17 años, pero por su bienestar mental. Pero es verdad que a mí eso tal vez sí que es lo que me hace valorar un poco más lo que estoy haciendo. Bien, y bueno, si tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Más que nada los escritores de Argentina que quieran conocerte. Me gustaría que nos cuentes y qué temas se están tratando en la literatura de tu país hoy en día y si eso lo vemos reflejado también en tu obra. Puede que sí, porque hombre, en España ahora mismo posiblemente lo que más venda ahora mismo sean temas sociales. No, el maltrato es algo que ahora mismo aquí en España preocupa mucho y es un tema que se toca bastante. Y el modo de escribir que yo tengo tal vez sí sea un poco
parecido a la literatura, aparte ya de temas, del tema del que se habla, sino parecido al tipo de literatura que se está vendiendo más en España, porque es un poco tipo novela negra, un poco cruel, muy visceral, muy desde dentro, no tiene muchos tapujos, pero sí muy fácil de leer. Es un, es un modelo muy parecido tal vez a lo que se escribe ahora mismo en España, o se vende, mejor dicho, ahora mismo en España, porque la verdad es que hay libros que se están vendiendo ahora muchísimo que antes no funcionaban de tal manera y llevan a lo mejor 20 años publicados. Y la literatura de los jóvenes, ¿sí? Si vamos a los más No te, chicos. ¿Me escuchás? Los no chicos te estoy, escriben. no te he escuchado bien. Los chicos escriben. Ahora mismo en España yo creo que está la cosa un poco baja. No te voy a engañar. En España la literatura ha bajado bastante, ¿no? El, yo no sé si es por un tema educacional o social, pero no hay tanta juventud que escriba como cuando yo era joven. Tal vez ahora nos fijamos más en las consolas, en los videojuegos de los ordenadores, en los móviles, Instagram, Facebook, etc. A la vista está que realmente para tener un poquito de visibilidad como escritor tienes que utilizar muchísimo las redes sociales. Así No, es, un los gran cambio, chavales de hoy en ¿no? día no se preocupan demasiado Es un gran cambio. Es un gran cambio. Luego, el formato papel, por ejemplo, para los románticos está muy bien, pero hay mucha gente que te pregunta, pero ¿no tienes, no tienes formato Kindle? ¿No tienes, no se puede comprar por Amazon Kindle? No lo tienes en PDF. Ha cambiado muchísimo la historia y la juventud ahora mismo no está muy involucrada en la literatura en España. Por desgracia, y ojalá me equivoque, pero tiene pinta de que en años eso no va a cambiar. Aunque es cierto que el confinamiento aquí en España ha venido muy bien para eso, ha sacado mucho artista. También porque Contanos yo un creo que la juventud hay poquito, muchísimos que escribirán, pero no se atreven a... contanos un poquito eso, ¿sí? ¿Cómo viviste la pandemia, ¿no? No, no te oigo bien. Cómo, cómo la estás pasando ahora esto de la pandemia y cómo afectó, ¿sí? Tu vida y la de escritor, ¿no? La de escritor, pues para mí fue un empujón. O sea, no te voy a engañar, estarte 24 horas en casa, yo que estoy acostumbrado a trabajar 12, 13 horas diarias, a de repente no trabajar, estar 24 horas metido en casa, para mí ahí se creó Noches de Cuento. En 2 meses había escrito un libro de 200 páginas. No es... Aparte de otras 1000 cosas que yo seguía escribiendo. Tienes 24 horas al día, tu cabeza no para de funcionar. A mi hija encima le gustaba verme escribir, se sentaba mi hija conmigo a escribir en la tablet, que es donde escribo yo. O sea, era un continuo, para mí fue un empujón muy grande. Y luego encima, aparte, yo creo que el estar encerrados en casa a la gente le hizo leer, porque había que buscar una forma de abrir la mente y de salir de esas 4 paredes en las que estábamos encerrados durante 3 meses casi. Entonces la gente necesitaba hacer algo y decían, pues, ¿qué hago? Leo, escucho música. El arte se potenció muchísimo, pero sin valorarlo, porque luego en el momento en que abrimos las puertas se perdió todo lo que se había ganado durante esos 3 meses. Pero es cierto que a mí me vino bien como escritor y como persona, pues tal vez es verdad que yo al principio pensaba que no me había afectado demasiado y luego con el paso del tiempo si te das cuenta de que a lo mejor psicológicamente para la mayoría de los españoles ha sido un golpe muy duro, porque fue un cambio muy grande. Y socialmente encima de España, yo creo que lo sabemos todos, es un país de calle, como digo yo. No se nos cae la casa encima, nos gusta estar fuera, nos gusta salir, nos gusta divertirnos, nos gusta disfrutar de la vida y se nos privó de eso durante 3 meses.
por necesidad, pero se nos privó. Entonces luego a la hora de salir, es verdad que cuando se abrieron las puertas otra vez, por así decirlo, estaba la sociedad muy dividida porque no sabía que salían con muchísimas ganas, otros que salían con muchísimo miedo, otros que no querían ni salir y otros que todavía no quieren ni salir a la calle. Es difícil. La situación española ahora mismo es complicada. Socialmente es muy complicada. A la literatura, pues bueno, yo creo que le ha venido bien porque hemos salido varios escritores de debajo de las piedras, por así decirlo. Ha habido no un boom, porque es complicado, pero sí que es verdad que ha crecido el nivel de talento, por así decirlo, a la vista de todos. ¿Has participado en algún taller literario? ¿Tuviste la oportunidad de participar en algún taller virtual, tal vez, ¿no? En este tiempo. Se me ha ofrecido y la verdad es que siempre he dicho que no. No te voy a engañar. No es que tenga nada en contra de talleres literarios, no es que... Creo de hecho que son muy buenos, pero es cierto que yo para eso soy bastante cerrado. No, yo tengo mi propio estilo, me gusta que me corrijan, pero en privado, por así decirlo, ¿no? Que me digan, no, esto a lo mejor lo deberías cambiar, esto intenta utilizar menos la rima o intenta hacer un poco más fluidas tus historias, intenta eliminar este detalle o... Pero sí es verdad que en un taller literario, pues yo lo veo como una corrección de estilo o que te marca unas pautas para escribir y realmente tal vez a mi forma de ver, yo no lo juzgo lógicamente, pero a mi forma de ver cada escritor tiene que tener su propio estilo Y para y vos, eso lo consigues escribiendo. Está la defensa a ultranza de que para ser un gran escritor tienes que leer muchísimo, porque si lees muchísimo coges ideas de otros y demás, y yo creo que eso no es beneficioso, o sea, no que leer no sea beneficioso, porque yo lo hago y mucho, o sea, me puedo comer un libro de 800 páginas en 3 días, pero creo que cada uno tiene que tener su estilo. Y un taller literario tal vez te marque unas pautas que te condicionen ese estilo y esa naturalidad con la que a mí me gusta escribir. para vos, ¿la literatura es un elemento de lucha social? De lucha no, pero sí tal vez de reivindicación. Yo creo que no hay que utilizar un libro para luchar, pero sí para reivindicar algo o para intentar abrir los ojos de más gente. Pero la lucha no. Es que yo creo que la lucha, ni el amor se lucha, ni los derechos se luchan, los derechos se reivindican, los derechos se trabajan. Y el amor se siente, pero utilizar la literatura para luchar, luchar me parece una palabra demasiado, no fea, pero sí, no sé, que marca una cierta agresividad que la literatura no debe tener. La literatura debe ser paz. Y no quiere decir que no puedas reivindicar algo con la literatura. Yo lo hago. Noches de Cuento está lleno de reivindicaciones, pero no lucha, no es una batalla, no es una guerra, es una forma de intentar hacer entender a la gente que debemos ayudarnos un poco todos, que debemos ser un poquito más empáticos con los problemas de los demás, no luchar contra los problemas, ayudarnos a superarlo. Es que es muy diferente. ¿Y qué valores tenés vos al momento de escribir? No te oigo. ¿Qué valores, qué valores ponés en la mesa, ¿sí? Al momento de escribir, decir, eh, pongo esto primero, el amor, el respeto, el compromiso. ¿Qué valores tenés vos como escritor al momento de crear tus obras? Uf. Tal vez creo que la línea del respeto es lo que no se debe cruzar jamás. Porque en el momento en que tú pierdes el respeto,
no se le llama literatura, se le llama insulto o ataque. Es importantísimo. Supongo que la línea del respeto está en cada uno, ¿no? No hablo de respeto en plan tratar el tema de la sexualidad o tratar temas sociales o hacer incomodarse a alguien por algo que tú digas. Pero sí hay una línea donde tú no puedes cruzar, que es faltar al respeto a alguien directamente, a alguien o a un grupo social, a una cierta clase social. Yo creo que no es necesario faltar al respeto. No es, entonces es algo que yo utilizo muchísimo en mis obras. Intento que no se ataque a nadie. Y luego realmente a mí lo que me mueve a lo mejor tal vez a escribir, tanto en relatos tal vez es un poco más social, es un poco más reivindicativo. La poesía, sin embargo, es un poco más variada, pero normalmente es el amor, el desamor, el dolor, la tristeza, la soledad, las ganas de libertad o la alegría, lo que me puede mover. ¿Realizás alguna actividad de introducción antes de escribir? No sé, escuchar música, escribir algo en general, alguna actividad que motivadora, inspiradora tal vez. Actividad motivadora, no como tal. La música a mí me mueve. A mí es la música la que me hace escribir. El piano, tengo un primo que es pianista, lo utilizo muchísimo en mis vídeos de YouTube porque sus melodías siempre me han sacado de la cabeza lo que no conseguía sacar yo solo. Eh, la música en general. La música, el café, aunque esté mal decirlo, el tabaco. Yo escribo tomando un café, yo escribo fumando un cigarro, escribo escuchando música. No puedo escribir sin escuchar música o sin mi café. Me cuesta muchísimo. Es, es superior a mis fuerzas, pero sí que es verdad que no tengo pautas marcadas de antes de empezar a escribir, porque soy un escritor que a lo mejor va por la calle y me viene a la cabeza, saco el móvil corriendo y lo apunto. O sea, no es... Tal vez voy escuchando algo de música por la calle y digo, oye, va, pa, se me enciende la bombilla y escribo. No puedo tener pautas porque no soy un escritor que me siente en un escritorio y diga, voy a escribir ahora. Tiene que nacerme. Creo que así es como salen las cosas bien, a pesar de que luego hagas tus repasos, tus correcciones. Sobre todo en relato, la novela que estoy escribiendo es un poco intentar, si ahí te sientas, te relajas, lees un poco lo anterior que has escrito y continúas, pero sobre una base que tú ya tienes pensada, ¿no? Tal vez depende del tipo de literatura que me ponga a escribir en ese momento. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes escritores? Que no pierdan la fe. Que no pierdan la fe. Que confíen en lo que están haciendo. Que confíen en lo que están haciendo, que escuchen los consejos de los demás, que intenten aprender. No copiar, aprender de lo que escriben. Que relean sus historias. Que si en un concurso les tiran para atrás, si no ganan un concurso de los 20 a los que se hayan presentado, no se den por vencidos, que lean sus historias, que lean la historia ganadora, que quieran saber y que siempre confíen en que su obra ha salido de ellos. Y eso es lo más importante. Lo más importante del arte es que el arte se puede perfeccionar, pero no aprender. Un artista yo soy de los que creo que nace. Tú lo perfeccionas con el tiempo, pero el talento está ahí. Y un escritor siempre va a ser talentoso de una forma u otra. Y todos tenemos nuestro público. No hay ningún escritor al que no lea a nadie. Y eso es en lo que tienen que pensar. Que realmente primero escriban para ellos y se lo enseñen al mundo. Que no hay que avergonzarse de lo que están haciendo porque es lo mejor que se puede hacer. A mí me ha dado la felicidad y me ha quitado la tristeza. Me ha dado la vida.
Y sinceramente creo que cualquier joven que sea escritor tiene unas motivaciones, posiblemente unos sentimientos, que es un don. Eso es lo que tienen que pensar, que tienen un don, que son especiales, pero no para mal. Yo siempre he dicho que hay anormales para bien y anormales para mal. Y ser escritor es ser anormal para bien. Sacas lo que tienes dentro y siempre va a ayudar a alguien. Si es una novela, le va a sacar de su realidad si tiene problemas. Si es poesía, le puedes hacer sentir apoyado, le puedes hacer sentir menos solo. Puede sentirse cómodo consigo mismo con solo leer 4 versos tuyos porque se siente identificado con esos 4 versos. Cualquier escritor joven lo que tiene que tener como meta es ser feliz, no ser publicado. Eso es secundario. Y tú lo sabes también como yo, que eres escritora también. Claro que te da una alegría enorme publicar. Pero la mayor alegría es cuando terminas, relees y dices, qué bueno soy. ¿O no? Así es, Héctor, así es. Bueno, antes de terminar, me gustaría que nos compartieras si tenés alguna actividad que estás realizando, algo que quieras compartir con el público, tal vez otra nueva obra que estás escribiendo por ahí, que nos quieras contar. Estoy trabajando con una novela que llevo más de un año con ella, no te voy a engañar. Está siendo complicado, me está siendo difícil porque, como te he dicho, te tienes que sentir orgulloso de lo que escribes y he llegado a borrar incluso 8 capítulos en una tarde porque después de escribirlos durante un mes, releerlos y decir, esto es basura y eliminarlos, enfadado. La poesía, que sabes que nunca la abandono, escribo prácticamente todos los días poesía. Y Noches de Cuento no ha acabado en un primer libro, porque creo que hay muchos más problemas sociales que cuentos infantiles. Entonces lo que me cuesta es encontrar cuentos infantiles y no problemas. Pero Noches de Cuento no está ahí, no ha acabado ahí. Noches de Cuento tiene su segunda parte casi terminada y posiblemente dentro de poco tengamos noticia de cuando sale a la luz o con qué editorial empieza a salir a la luz. Bueno, Héctor, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, por contarnos un poquito tu trayectoria, sí, y las actividades que realizas. Eh, Esto fue todo, sí, gracias por brindarnos su espacio. Muchísimas gracias a vosotros, faltaría más y muchísima suerte con la revista, ¿vale? Hasta pronto.